Hola, soy la profesora Sumta Neas de la Universidad de Barcelona y voy a presentar el trabajo Stories That Move en Educación Superior, una herramienta para afrontar la discriminación. Este trabajo se ha realizado conjuntamente con la profesora Carmen Carmona de la Universidad de Valencia y la profesora Tamar Shuali de la Universidad Católica de Valencia. La presentación va a tratar, como suele ser habitual, de una introducción, el método, los resultados y la conclusión. Primero de todo quiero destacar que este estudio ha sido financiado por la Unión Europea por un programa de Erasmus Plus llamado Stories That Move Upscaling the Practice. A manera introductoria vamos a presentar un trabajo que ha implicado analizar el impacto de este recurso formativo en estudiantes universitarios del grado de Educación Social de la Universidad de Valencia, indicando especialmente las reflexiones sobre el fenómeno del racismo y la discriminación, así como la manera de afrontarlo. A manera introductoria hay que destacar que los contextos educativos universitarios son un contexto de socialización extraordinario para el desarrollo personal y profesional de los jóvenes. En particular, el contexto intergrupal e intragrupal de cooperación y el contacto en el proceso de aprendizaje son elementos claves para respaldar la inclusión en estas aulas. El aula universitaria en este caso es un entorno seguro, afectivamente seguro, en el cual los estudiantes pueden desarrollar estas competencias, de manera que se puedan establecer unas relaciones armoniosas de diálogo y de respeto. Una cuestión que nosotros planteamos, las autoras, desde nuestra posición conceptual, teórica sobre la temática, es no considerar solo la diversidad desde una perspectiva prácticamente étnica o a veces religiosa. Nosotras consideramos una visión amplia de la diversidad desde la diversidad humana y en este aspecto siempre en nuestra sociedad se dan situaciones de discriminación y violencia en base a religión, género, clase social, aspecto físico y otras multitudes de elementos. Esta diversidad, la gestión de esta diversidad es nuestro problema de estudio. Stories That Move es un recurso que fue desarrollado en el 2014 por Anna Frank House, la fundación que honra la memoria de la niña que murió en el Holocausto, Ana Frank. Entonces, este es un recurso de Blended Learning, que quiere decir que es una página web que permite un trabajo autónomo, online y offline. Hay un entorno de gamificación, es decir, de juego, donde hay diferentes actividades y en las que un elemento importante presente en el recurso, y por eso así se llama, son las historias de jóvenes reales, que narran sus vivencias, sus experiencias en relación a la violencia y la discriminación de raíz identitaria. También es interesante o muy importante de destacar que es un recurso de Open Access, es decir, que es un recurso gratis, que está abierto, que cualquier profesor puede darse de alta, crear sus unidades y por supuesto los alumnos también se pueden dar de alta sin ningún problema. Los grandes resultados de aprendizaje que se abordan en la herramienta es el desarrollo de la empatía, del trabajo en equipo, habilidades comunicativas, de comprensión, expresión, el pensamiento crítico, la creatividad y por supuesto la resolución de conflictos. El recurso está compuesto por diferentes entornos de aprendizaje, pero básicamente tiene 5 unidades didácticas. Esta primera, que llamada Veriser, trata sobre los elementos identitarios, la configuración de la identidad y que el alumnado que participe entienda y comprenda cuál es su estructura identitaria individual y social. El segundo módulo, a afrontar la discriminación, explica de una manera muy clara y muy vivencial cómo se generan estos procesos desde los estereotipos a la construcción, al paso de construcción de discriminaciones, de conductas discriminatorias, y para luego pasar a ejercicios donde se tienen que analizar situaciones de violencia y discriminación para que el alumnado sea capaz de analizarlos desde una perspectiva crítica y aplicar esa estrategia de resolución de conflictos. El módulo de historias de vida, además de tener una importante referencia de memoria histórica, en la que el alumno es consciente que, aunque estemos en el 2023,
estamos reproduciendo y viviendo problemáticas presentes en todo el mundo y desde a lo largo de la historia, básicamente se articula en torno a historias de vida de personas que desde el anonimato, la sencillez, vivieron de una manera muy importante estas violencias, pero lo más importante es que supieron transformarles en modelos de resiliencia y modelos sociales de lucha contra la violencia y la discriminación. El cuarto módulo de dominar los medios es un módulo en el cual, a partir de esta conciencia crítica que se pretende desarrollar, el alumnado desarrolla todas las influencias que los medios de comunicación de diferentes ámbitos, desde la publicidad, la prensa, las redes sociales, como muchas veces configuran esas normatividades que generan esos criterios para decidir lo que está bien, lo que está mal, tú estás dentro, tú estás fuera, tú eres como nosotros, tú eres diferente, y sobre todo también cómo se nos manipula. El tema de la conciencia crítica y el espíritu crítico es muy importante en este módulo, en esta unidad didáctica. Y finalmente la última unidad es entrar en acción, en donde por un lado se presenta un marco de derechos fundamentales, de los derechos humanos, de todas las estructuras que existen en el mundo para proteger estos derechos humanos, y luego también se plantea un diseño de intervención, de plan de acción, para que el alumnado pueda realmente hacer una intervención aplicada de todo lo que se ha hecho. Importante destacar de este material es que todas estas unidades didácticas a su vez están compuestas de ciertos módulos que pueden ser organizadas de una manera totalmente libre por el profesorado según sus objetivos de aprendizaje. Es decir, puede hacer una intervención con una unidad, puede hacer una intervención con una intervención de una planificación educativa con tres unidades, con algunos módulos de cada una, etc. Como he comentado antes, este recurso cuenta con unos entornos de aprendizaje muy detallados y con entidad propia. Por un lado, las historias reales de jóvenes, chicos y chicas de diferentes contextos, situaciones que por diferentes motivos explican sus vivencias. Luego hay unas hojas de trabajo con ejercicios para que puedan ser aplicadas en el aula, hay guías pedagógicas para el profesorado, hay un glosario con todos los conceptos teóricos y sobre todo hay el entorno de gamificación de juego donde se van planteando a partir de una serie de pasos individuales, en pequeño grupo y en gran grupo, una serie de actividades donde se consiguen todos estos objetivos cognitivos, emocionales e incluso comportamentales previstos. A nivel de método, como he comentado en la introducción, el estudio pretende valorar el impacto y la aplicabilidad de este recurso de Stories That Move. Se desarrolló en la Universidad de Valencia en estudiantes de segundo curso de Educación Social que estaban cursando la asignatura de métodos de recogida de información en educación. La edad media de los participantes fue de casi 23 años. Como objetivos específicos del estudio nos planteábamos qué rutas de aprendizaje fueron exploradas por los estudiantes, era conocer qué rutas de aprendizaje fueron exploradas por los alumnos, qué elementos de todo el contenido suscitó su atención en cuanto a la reflexión sobre el tema, qué aspectos valoraban más del recurso y la percepción de la aplicabilidad de este recurso en un futuro próximo cuando ellos fueran profesionales. La implementación se desarrolló en una sesión, en una clase de 2 horas, en la cual, en primer lugar, a los alumnos se les presentó la herramienta, se dieron de alta. Seguidamente se presentó una de las historias, la historia de Medin, una chica de 17 años, que presenta una reflexión de esta estudiante alemana musulmana y de origen albanés que, reflexiona, ¿no?, sobre sus propias experiencias como persona discriminada y los propios prejuicios que ella tiene, ¿no? A partir de allí, los estudiantes se pusieron en grupos y fueron jugando con el entorno aproximadamente durante 1 hora y finalmente, al acabar la sesión, contestaron una pequeña encuesta con estas 4 preguntas. A nivel de resultados, podemos destacar que el material fue analizado de una forma cualitativa.
Entonces, como resultados, las cosas que destacaron, que fueron exploradas de una forma más común, fueron este elemento del pensamiento crítico, las habilidades de comunicación, de resolución de problemas, de comunicación, las habilidades de tecnología y alfabetización digital, la conciencia global, las habilidades sociales y la responsabilidad social. Es decir, estas fueron las palabras, las cuestiones que fueron más comúnmente destacadas por los alumnos cuando fueron explorando estas diferentes actividades y los tipos de aprendizajes que los alumnos destacaron que habían encontrado. En cuanto a la reflexión sobre el tema de discriminación, aquí hay presentados algunas de las citas, en la comunicación extensa por supuesto hay más, ¿no? Pero básicamente de las cosas que más comentan es en esta ser conscientes, de este ser consciente de que en la vida diaria pueden aparecer situaciones que realmente uno no da cuenta porque las tiene muy interiorizadas o no es consciente y que realmente o pueden generar mucho dolor o que detrás hay mucho dolor o que han causado mucho dolor, ¿no? La otra cuestión que también planteaban y que valoraron mucho fue ese ejercicio de reflexionar sobre la propia posición. ¿Cuál es? Es muy fácil juzgar al otro, pero realmente nosotros conocemos cuáles son nuestras posturas, cuáles son nuestros propios prejuicios, somos conscientes del mal que nos han hecho ciertas cosas o no, y por eso somos tan sensibles o no. Destacaron mucho del instrumento este tema de escuchar los testimonios de personas reales. Esto les permitía empatizar y conectarse en este entorno seguro. Es decir, la gente no habla de sus propias experiencias, cosa que hace que puedan sentirse en un entorno de más vulnerabilidad, sino que realmente lo que plantean son unos análisis a partir de vivencias en las que ellos pueden reconocerse, ¿no? Entonces, este elemento de la conciencia es otro elemento también muy destacado, ¿no? En el sentido de que muchas veces ellos no eran conscientes de estos prejuicios o de que con determinadas conductas o determinadas expresiones, frases dichas, bromas sin ningún tipo de mala intención a lo mejor, realmente podían herir a tenor de cómo estos personajes de las historias se habían sentido heridos por cuestiones similares, ¿no? A nivel de valoración de la herramienta, de las cosas que más valoraron era por su vez el dinamismo y que la estructura era sencilla de jugar, en el sentido de que habían diferentes actividades, pero para nada resultaba compleja. Y sobre todo los vídeos que realmente eran un elemento muy importante de concienciación. Entonces, realmente el tema de la organización, ellos como educadores también lo valoraron muy, aparte de el material, ¿no? Dinámico, la presentación, la estética. En cuanto al uso de ellos como profesionales, todos pensaron que era muy viable que fuera aplicado como profesionales, un recurso útil, llamativo, participativo, donde realmente todos ellos pudieran expresar sus opiniones sin la presión de si hay respuestas correctas o incorrectas, sino con la cuestión de poder realmente escuchar y comprender diferentes argumentos en ese contexto, como hemos comentado al principio, emocionalmente seguro. A nivel de discusión y en relación a los resultados objetivos, se podría decir que existen tres aspectos que dependen del éxito de la aplicación de este recurso en la universidad, es decir, el aprendizaje colaborativo, dado que la materia buena parte es autónoma, aunque esté el profesor allí, nosotros lo aplicamos con el profesor, la profesora en este caso, pero el alumno va trabajando, van jugando de una forma autónoma en pequeños grupos. Entonces, ¿de qué manera ellos son capaces de regular su trabajo? Ese entorno de seguridad que estamos repitiendo continuamente y este material ajustado a la realidad en cuanto a visión y entender las problemáticas derivadas de la violencia y la discriminación de raíz identitaria. Entonces, en este aspecto, en conclusión,
aplicar en la educación superior recursos innovadores, dinámicos, ajustados al perfil del alumnado del siglo XX, del siglo 2000, en este caso 2023, es realmente importante para que ellos se conecten, para que realmente los procesos de conciencia social se ajusten también a sus expectativas cognitivas y sensoriales y afectivas. Y en este caso es muy importante también que estos materiales faciliten esta concienciación, esta reflexión, salir de uno mismo, de la propia posición personal, del propio criterio, aprender a escuchar el criterio del otro, a entender el criterio del otro y también a empatizar con los sentimientos del otro. Todo ello es importantísimo realmente para que pueda producirse un aprendizaje experiencial que permita que desde las diversas aproximaciones de la diversidad se puedan analizar estos complejos conflictos y fenómenos que se dan en nuestra sociedad y que, sobre todo en los contextos profesionales de la educación social, también están muy presentes. Sin más, aquí están nuestros datos de la profesora Carmen Carmona, de la profesora Tamar Sual y de mí mismo, de nuestros grupos de investigación. Y muchas gracias.